Los rascacielos en Nueva York son el alma y corazón de la ciudad. Edificios esbeltos, hermosos e imponentes han logrado dibujar un imponente skyline. Y es que en pocas palabras, Nueva York es sinónimo de rascacielos. La construcción del edificio Chrysler fue en su momento un símbolo de poder. Ostentó ser el edificio más alto del mundo, y este fue el punto de partida para que se iniciara como una especie de moda, para que se construyeran más edificios y más altos. Cada vez se iban superando las alturas, algo que se ha mantenido durante toda la historia y evolución de la ciudad. Los rascacielos son los principales protagonistas del desarrollo y crecimiento de Nueva York. Están arraigados a su cultura. Es por tal motivo que hoy queremos dedicar este video a los rascacielos de Nueva York. Cómo han ido evolucionando y cambiando sus conceptos. Acompáñanos en este interesante viaje por el gran skyline de Nueva York. Y así iniciamos. Manhattan no sería el lugar que es hoy sin sus rascacielos, y es que cuando se fundó su espacio geográfico no era tan notable. Una pequeña isla, entonces sin altura, probablemente no habría crecido tanto, pero gracias a la aparición de notables estructuras, le han permitido aumentar continuamente su área y así dar la bienvenida a los millones de personas y empresas que quieren ser parte de esta. Y es que en definitiva, son los rascacielos los que hicieron a Nueva York. Estos impresionantes edificios se han levantado en cada capítulo de la historia de la ciudad. Cada una es un producto distinto del contexto y las fuerzas en juego en su momento, cada uno llegando a influir y dar forma a la era que siguió. Los años 20 fue una década definida por el exceso y la riqueza, lo que la marcó como la metrópolis del mundo. Todo dio lugar al edificio Chrysler, un faro brillante que anunciaba la llegada de la ciudad y la vida agitada de Estados Unidos. La existencia del edificio Chrysler fue impulsada por la feroz rivalidad de dos ex socios comerciales, los arquitectos Craig Severance y William Van Allen. Severance fue contratado para diseñar el edificio Manhattan Co., ahora conocido como 40 Wall Street, mientras se le pidió a Van Allen que diseñara el edificio Chrysler. Ambos estaban compitiendo para construir el rascacielos más alto del mundo, y ambos harían prácticamente cualquier cosa para que esto sucediera. A medida que se desarrollaba la planificación y construcción de cada rascacielos, los diseñadores de ambos lados robarían o filtrarían los planos de los edificios. El edificio de Manhattan Co. comenzó a agregar más y más pisos, empujando los límites de lo que sus cimientos podían manejar, en un intento desesperado por superar a Chrysler. El edificio se completó en 1930 y fue el más alto del mundo durante aproximadamente un mes. Van Allen había construido ingeniosamente una torre secreta escondida dentro de la corona del edificio Chrysler. Una vez que se terminó el edificio de Manhattan Co., se empujó la aguja hacia arriba, a través del techo en su lugar, superando dramáticamente a la otra torre por 36 metros. Pero cuando el edificio Chrysler apareció por primera vez en el horizonte, muchos pensaron que era una monstruosidad. Es un hito innegablemente icónico, uno de los emblemas de Nueva York. Pero para sorpresa de muchos, el edificio Chrysler solo mantuvo el título 11 meses, hasta que el Empire State Building se completó sorprendentemente rápido en 1930. Luego, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial conspiraron para crear un periodo de 40 años sin ningún rascacielos que batiera récords en Nueva York. El foco de la ciudad estaba en otra parte, y ese capítulo de su historia se registra en un periodo de ausencia de rascacielos. Cuando finalmente reaparecieron los rascacielos, hubo que reparar seriamente las cosas. En la década de 1960, Nueva York era una ciudad diferente. Hubo protestas, huelgas y violencia. Eso fue una época de cambios radicales y malestar. Era el momento de algo nuevo. En un intento por revitalizar Manhattan, el arquitecto japonés estadounidense Minoru Yamasaki fue seleccionado para diseñar el World Trade Center en 1962. Presentó una idea para dos enormes torres gemelas, un par de monolitos grises que eran una iteración casi extrema del modernismo. Tenían elegantes líneas rectas, eran agresivamente verticales, eran edificios nacidos de una Nueva York muy diferente. Fueron 110 pisos por dos edificios. Se crearon 220 espacios para oficinas. La ingeniería estructural tuvo que avanzar para hacer posible estas torres.
Las columnas de soporte de las torres estaban tanto en el núcleo central como un rascacielos tradicional y alrededor del exterior de los edificios. Esto esencialmente hizo que cada torre fuera como una caja dentro de otra caja, unidas por cerchas horizontales en cada nivel. Esto significaba que no había apoyo de columnas dentro de la placa de piso real, lo que permite un amplio espacio de oficina abierto. Las torres gemelas del World Trade Center es una verdadera anomalía en la historia de los rascacielos de Nueva York, no solo porque fueran los edificios más altos del mundo, sino que también fueron excepcionales ya que fueron construidos por el gobierno. Las torres finalmente abrieron sus puertas en 1973 a un público. Algunos residentes del Bajo Manhattan estaban enojados por tener que ser reubicados, y los críticos dijeron que los edificios parecían archivadores gigantes, pero durante la siguiente década fueron aceptados constantemente como íconos estadounidenses, con la ayuda de películas como King Kong o Superman. Las Torres Gemelas se convirtieron en sinónimo de la ciudad misma. Los años 80 fueron sobre riesgo, exceso y ostentación. Si ibas a hacer algo, tenías que ser audaz. La arquitectura se alejaba de las líneas limpias y restringidas de los 60s, algo más extravagante. Esta fue una era de experimentación, de estilos e ideas que chocan y que normalmente no funcionarían juntas. Nueva York también era una bestia completamente diferente en la década de 1980. El auge de Wall Street y la caída del desempleo estimularon el mercado inmobiliario, aunque al mismo tiempo, la ciudad estaba experimentando un crimen récord y tasas de asesinatos altísimas. Este era un lugar de contradicciones, de división, de glamour junto a la pobreza y de violencia, pero también de riqueza y oportunidades extremas. De todo ello se elevaba un nuevo rascacielos en la Quinta Avenida, que vendría a encarnar el espíritu de la época. La Torre Trump, con 202 metros, era la estructura de vidrio más alta de la ciudad, envuelto en bronce, con interiores de mármol rosa veteado en blanco, espejos y latón. El edificio es inconfundiblemente de los años 80. Contiene algunos de los edificios residenciales, comerciales más prestigiosos de Nueva York y espacios comerciales, así como una cascada de 18 metros de altura. Para dar paso a la Torre Trump, se tuvo que sacrificar algo de la era antigua, y el Bonwit Teller Store recibió el golpe. Inaugurado en 1929, el icónico emporio de piedra caliza y granito de 12 pisos, Donald Trump tuvo sus ojos en el sitio durante años, y cuando lo adquirió en 1979, planeó demoler el edificio para dar paso a su propio rascacielos, y para ello, contrató al arquitecto Dare Scott. La Trump Tower encarna las ambiciones desbocadas de ese momento. La década de 1980 fue la era de booms inmobiliarios y altibajos del mercado de valores, capitalismo, crecimiento y éxito, sin importar el costo. En años posteriores, la torre ha adquirido un nuevo significado, tanto como un lugar para los manifestantes en contra y o simpatizantes del expresidente. Es quizás aún más divisivo ahora que cuando se construyó por primera vez, y lo que alguna vez fue un hito de decadencia, es ahora un símbolo de división. Lo que representa un edificio, lo que significa como símbolo, puede cambiar con los años, o incluso en un solo día existencial. El mundo cambió el 11 de septiembre. Nueva York y sus altos edificios se vieron envueltos en una crisis de identidad. De ahí nos planteamos las siguientes preguntas. ¿Cómo se construye un rascacielos después del 11 de septiembre? ¿El mundo quiere más rascacielos? Durante un tiempo, a principios de la década de 2000, nadie sabía realmente las respuestas a estas preguntas. Algunos dijeron que las ciudades estadounidenses deberían dejar de construir rascacielos por completo, por temor a que crearan un imán para el terrorismo futuro. El 11 de septiembre fue un trauma gigantesco para la ciudad de Nueva York. Y, ya sabes, un revés en todos los sentidos. Así que uno de los pocos rascacielos prominentes que se construyó durante esa época fue el Hearst Tower, que se eleva a 182 metros sobre la ciudad. Mientras el resto del mundo intentaba descubrir el futuro del rascacielos, Foster Plus Partners se dispuso a completar uno del pasado. La empresa tomó la decisión consciente y activa de impulsar la construcción a pesar del clima posterior al 11 de septiembre. Habían combinado con éxito la arquitectura moderna con el pasado en el Museo Británico y el Reichstag. Ahora estaban llevando esta técnica a nuevas alturas, así que construir una extensión vertical sobre la Hearst Tower fue moderadamente
probablemente más fácil que habría sido con la mayoría de los otros edificios. La estructura histórica estaba destinada a soportar al menos 7 pisos adicionales. La fachada de este edificio es más que un diseño llamativo, su patrón de cuadrícula diagonal. De hecho, proviene de sus vigas de soporte, pero a pesar de este efecto llamativo, la Torre Hearst es algo así como un rascacielos olvidado en esta ciudad, probablemente más conocido por ser el primero en surgir aquí después del 11 de septiembre. A medida que transcurría la década del 2000 y llegaba a principios de la década de 2010, el World Trade Center reinventado comenzó a emerger en Manhattan, llenando el doloroso vacío que había quedado en el horizonte. Formado por una potente mezcla de emoción, política y el compromiso, el nuevo rascacielos más alto que se levantara del sitio, buscado para evocar la silueta de las antiguas torres gemelas, como si se hubieran fusionado, alcanzó una altura simbólica de 1776 pies, haciendo referencia al año de la independencia estadounidense. Nueva York estaba comenzando a avanzar. Los rascacielos habían vuelto, pero para una nueva era. Atrás quedaron las torres de oficinas dominantes. La arquitectura ahora es un activo. A medida que avanzaba la década de 2010, los desarrolladores comenzaron a ser aún más inventivos, construyendo rascacielos sobre patios ferroviarios y vivos y superando los límites de la ingeniería. De aquí nace el 111 West 57th Street, el rascacielos más delgado del mundo, a 435 metros sobre la ciudad, pero con un ancho de solo 18 metros. La estructura ofrece apartamentos de ultra lujo y trata de volver al pasado. La clásica forma escalonada ha vuelto, así como terracota, un material que no se ve realmente en las torres desde los días del Art Deco. Estos edificios ya no son simplemente propiedad, son activos. Los apartamentos de lujo que oferta son menos hogar, son más caja de seguridad en el cielo, ya que muchos son comprados y dejados vacíos, a veces deliberadamente, para conservar su valor. A mediados de 2021, las propiedades de la zona estaban medio vacías. Ahora bien, ¿qué le depara el futuro a Nueva York? Bueno, eso es algo que siempre ha capturado nuestra imaginación. Los rascacielos de la década de 2030 se están planeando hoy, y tenemos una vista previa. Notablemente, estamos a punto de ver el regreso del mega edificio de oficinas. Hay al menos 4 superaltos nuevos en construcción. Algunas de estas adiciones incluyen la Nordstrom Tower, que cuando se complete ostentará el techo más alto de los Estados Unidos, el Via 57 West de Bjarke Ingels Group, un proyecto residencial de gran escala y con un diseño único, los departamentos de lujo en 432 Park Avenue, varios proyectos de la zona Hudson Yards y el complejo de oficinas y residencias Manhattan West. Este ha sido nuestro video de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado. Pronto venimos con más. Adiós.